Originalmente, en el cronograma original, se los cuento un poco como para ponerlos al tanto. En el cronograma original, nosotros teníamos escrito, yo ahora lo corregí, así que para el que lo imprimió, el cronograma que tenía todo el cuatrimestre, ¿sí? Con lo que teníamos escrito al principio del cuatrimestre, en esta semana terminábamos de ver todo lo relacionado con circuitos. O sea, en ese primer cronograma que tiene todas las fechas de los parciales y que tiene las fechas de los laboratorios, para el día de la fecha, para el día de hoy, teníamos terminado el tema de circuitos, o sea, toda la guía 4. Cuando yo organicé el cronograma de este cuatrimestre, cometí un error, vamos a ver, y dejé 2 temas para la semana que viene, para el martes de la semana que viene. Eso no está mal, eso en principio lo que va a hacer es correr el laboratorio, el cuestionario de laboratorio que teníamos para el miércoles que viene al otro miércoles, al miércoles 9. El problema que va a suceder, lo que va a suceder después es que todos los otros temas van a estar muy concentrados en pocas semanas, ¿sí? O sea, el ritmo entre la semana pasada y esta, entre que fue el recuperatorio y el feriado de hoy, el ritmo ha sido bastante liviano. ¿Sí? Pero el ritmo se va a ajustar mucho durante las próximas semanas. Así que les pido que si bien, o les sugiero, ¿sí? Que si bien los temas para el martes pasado y para este jueves son pocos, por favor no se retrasen. Es más, cuanto antes puedan empezar a mirar las cosas de la semana que viene, mejor. Una cosa que les quería comentar, bueno, yo noto, seguramente creo que van a estar de acuerdo, el ritmo que estamos teniendo este cuatrimestre no es el ritmo que teníamos el año pasado. El año pasado, por lo menos en particular, me sucede a mí, estábamos todos como muy movilizados con el tema de la pandemia y le poníamos garra. Y ustedes seguramente cursaron más materias que antes, probablemente, si se lograron adaptar a esta modalidad. Y todos trabajamos un montón. Este año estamos como muy aplacados, este año parece que no arranca. El punto es que ustedes durante el cursado tienen que adquirir ciertos conocimientos mínimos, ¿sí? Este año, no sé qué pasa, bueno, creo que pasa eso, creo que lo que me pasa a mí también les pasa a ustedes, y estamos todos como cansados, como que el año no empieza, como que no arranca. Pero ahora les dimos la oportunidad a un grupo de gente de que siguiera cursando, que siguiera estando en la materia, no cursando porque en realidad tiene que rendir un examen complementario al final, pero les dimos la oportunidad de estar para ver si llegamos al nivel ese mínimo que estamos requiriendo para cursar la materia. Les pido por favor que no aflojen porque se nos va y más con esto que me pasó, que se corrió el cronograma, las cosas van a estar ajustadas. Esta segunda parte del cuatrimestre es bastante intensa, también. Lo fue la primera, esta es como un poco más entretenida, con los circuitos y cuando veamos magnetismo, pero tiene dificultades conceptuales importantes. ¿Sí? ¿Algún comentario? Bien. Sí. No estoy seguro si te entendí de qué hablabas, Micaelina, con el cronograma. ¿Es el cronograma que es el cronograma primer cuatrimestre 2021 que está todo el año metido en una sola carilla? Este. Perfecto. El que tengo impreso yo es el viejo. Y me equivoqué, y en este cronograma viejo, ¿sí? En esta semana, ya lo borré, por eso no tengo para mostrártelo. Pero en la semana esta del 25 de mayo terminábamos con la guía 4. ¿Sí? Sin embargo, vamos a terminar la semana que viene con la guía 4. Eso da lugar a que haya un desplazamiento y algo que va a marcar los tiempos es el laboratorio de RCM. Entonces lo que les digo es, miren que vino liviano, la semana pasada y esta semana fueron livianas en cuanto a contenido, ¿sí? Pero después va a ser mucho más intenso.
Entonces, por favor, estén preparados para las semanas que siguen, que van a ser intensas. Lleven por lo menos esto que se vio al día. ¿Se entendió? Sí, eso sí. Va con los temas. Profe. ¿Cómo? ¿Perdón? No, le quería hacer una Sí. consulta con respecto al cuestionario de Sí. mañana. No estábamos seguros si capacitancia entra en el cuestionario de mañana. Capacitancia es algo que no se tomó. Claro, no se llegó a evaluar y tampoco cayó, digamos, en un cuestionario. Dale, déjame que mire, dame un momentito. Hay alguien que tiene el micrófono conectado a algo que hace bastante ruido de fondo, no sé si. Déjenme mirar cómo viene el cuestionario para mañana, porque no estoy segura. Sí, yo sé que el cuestionario de mañana va a tener más preguntas. Eso sí, pero déjenme ver. ¿Más preguntas y más No, tiempo? a ver, Perdón, no, sí. no, Espera. más preguntas, si hay más preguntas hay más tiempo, pero déjame que mire, exactamente, quiero contestarle a Ignacio esto, porque el otro día lo hablamos con Juan. Ay, qué preguntas. Ya te conté. Propiedades de los dieléctricos. Sí, creería que sí. ¿Sí? Déjenme que ya le pregunto a Juan. Pero porque el otro día lo estuvimos conversando y al final no sé qué quedó en el chat. Yo creería que sí, que si antes no, o sea, lo que son capacitores de placas paralelas, capacitancia. Sí, eso no se alcanzó a tomar para nada. Sí, eso tiene que entrar. Entonces mañana entraría, ya les digo. Que quedó sin tomar. Que hubiese sido el cuestionario 6, ¿verdad? Igual sea como sea, vamos a poner un aviso para los que no pudieron venir, ¿sí? Esto no, cuestionar resistencia. Sí, va a entrar. Capacitores, ley de Ohm, instrumentos de medición, resistencia interna y efecto Joule. ¿Efecto Joule también? Efecto Joule también, efecto Joule lo vimos la semana pasada. Perdón, estaba pensando en la ley, en lo que viene después, ley de no me acuerdo el nombre. Ley de Kirchhoff. Esa misma. No. Y más o menos suena distinto. No, pero Kirchhoff y Joule no. Ley de Joule, y con eso, con ley de Joule estamos haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con potencia disipada por un elemento resistivo o potencia entregada por una fuente. ¿Sí? Yo entiendo que van a ser 5 preguntas, por lo que estoy viendo. Pero déjenme, ahí está, acá Juan lo está preguntando. Pará. Quedó colgado. Cuestionario. Ley de Ohm, instrumentos de medición. No. Sí, chicos, va a entrar capacitores. Pero después ponemos un aviso, ¿sí? Y les decimos exactamente cuántas preguntas van a hacer y cuál es el tiempo. Buenísimo, profe. Porque es lo que no se tomó, tal cual. ¿Quedaron dudas respecto a la clase anterior? En la clase anterior yo recuerdo que muchos no habían tenido tiempo de mirarlo. ¿Hay dudas que hayan quedado que quieran
¿Preguntas que quieran hacer? Perdón, pero con todo esto que ha estado pasando estas últimas semanas estoy medio perdido. La semana pasada, ¿qué era de la parte de resistencia? Vimos corriente eléctrica, vos fijate en los links, sí, pero tenés lo que es corriente eléctrica, la definición de corriente eléctrica, hablamos de la resistencia, De la ley de Ohm. de la ley de Ohm, de circuitos, hablamos de cómo varía la resistencia en función del tiempo, hablamos de, a ver si lo tengo acá, déjame ver, corriente eléctrica, le definimos lo que es la corriente, hablamos de efecto Joule, hablamos de resistencias en serie y en paralelo, hablamos, lo que hicimos fue analizar, por ejemplo, cómo era el cambio de potencial a lo largo de un circuito, las caídas de potencial que se daban. ¿Sí? Claro, sí. Y en la clase hablamos del vector densidad de corriente para definir la ley de Ohm. Y en la clase de hoy, bueno, tenemos este concepto de resistencia. Hablamos ya, antes habíamos usado las fuentes como fuentes ideales, ahora hablamos de las fuentes de corriente continua como fuentes que no son ideales y de las problemáticas que tienen, como es esa resistencia interna. Y hablamos de instrumentos de medición. En realidad, en los dos, estamos haciendo hincapié de alguna manera, todo eso lleva a que se refuerce este concepto de serie y paralelo, ¿sí? A las implicancias de una cosa y de otra. Sí. Eso de en serie y en paralelo, ¿cómo es? Pues sigo mirando ese último análisis que hicimos la semana pasada. ¿Cómo era? Y quería ver más cómo era el cambio de potencial. Pues lo que no. Porque veo que el brillo en los foquitos, cuando cambiamos lo que es en paralelo, el brillo no cambia. Pero eso no me implica nada con respecto a la caída de potencial. No, son cosas diferentes, y eso es un buen punto. Una cosa es, las palabras se parecen, pero no tienen que ver, o sea, una cosa es que hablemos de potencial y otra cosa es que hablemos de potencia. ¿Sí? El potencial o diferencia de potencial, ya lo definimos en la primera parte del cuatrimestre, esa diferencia de potencial me habla de la existencia de un campo eléctrico que es el que va a estar moviendo las cargas adentro de los conductores. ¿Sí? Y cada vez que pasamos por un elemento resistivo o cada vez que, digamos, que nos movemos sobre un circuito, el potencial va variando, ¿sí? El potencial. Ahora, potencia es energía por unidad de tiempo, energía que se entrega por unidad de tiempo. Y potencia nos habla del consumo. Bien, del consumo. Del consumo, digamos, en realidad sí, del consumo de un elemento resistivo. Y entonces, más que nada yo comparando cuando tenemos como es, resistores en serie y en paralelo, el potencial aumenta cuando lo ponemos todo en paralelo. O sea, comparando con algo que está en serie. No, el potencial es algo que nosotros, a ver, te voy a presentar una placa porque, a ver si no nos tenemos que marear con esto. A ver. Claro, sí, todavía yo también me estoy mareando. No, a ustedes, a ver esto, ¿cómo hago para show? No, ¿dónde puedo monitor?
No, no tengo forma. Ok, vamos a tener que cambiar. Así los veo a ustedes y así puedo. Ok. Acá, cuando hablamos de un circuito como este, que estoy presentando, un circuito que tiene dos resistencias en serie, ¿sí? Yo hablo de cómo varía el potencial a lo largo, a medida que yo voy caminando a lo largo de este circuito, ¿sí? Acá tengo un potencial, si querés, acá hay una diferencia de potencial, esto es una fuente, este delta B. Acá el potencial, en este lugar el potencial es mayor que acá. Con lo cual, por el interior del conductor hay un campo eléctrico, cosa que no habíamos visto antes, un campo eléctrico que va desde el borne positivo de la fuente hacia el borne negativo de la fuente, a través por el circuito, ¿verdad? Bien. Este campo eléctrico va a mover las cargas. Sabemos que en los conductores son los electrones que se mueven, pero no importa, nosotros podemos pensar, podemos decir que igual la corriente, que está definida como el movimiento de los portadores de carga positivos, tiene este sentido. Ahora, si bien la corriente es la misma a lo largo de todo el circuito, el potencial va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque vos sabés que a través de cada elemento resistivo va a haber una caída de potencial que va a ser igual a la corriente que circule por ese elemento resistivo por la resistencia de ese elemento resistivo. En este gráfico lo que yo hice fue abrir este circuito, ¿sí? Lo separé por la fuente, una cosa nada más imaginaria, y analicé cómo era la variación de potencial. Entonces, lo que les dije es, bueno, en realidad, lo que sucede en el interior, esto es antes de llegar a este borne positivo, ¿sí? En el interior de la fuente, lo que se hace es, los portadores de carga ganan energía potencial. La ganan a expensas de la energía que les está entregando la fuente, ¿sí? Pero a medida que circulan, que esos portadores de carga van por el circuito, su energía potencial va disminuyendo. En nuestra interpretación, en esta interpretación, pensamos que como la resistencia de cada resistor es mucho más grande que la resistencia del conductor, porque le estamos pensando ideal, podemos pensar que la caída de potencial acá es mucho mayor que en esta región, por eso vemos que la caída de potencial acá en esta representación es nula. Entonces, vas a tener una subida de potencial de los portadores de carga cuando pasan a través de la fuente, cuando se recargan, ¿sí? Una caída de potencial cuando pasan a través del primer elemento resistivo y una caída de potencial cuando pasan a través del segundo elemento resistivo. Bien, sí, hasta ahí vamos. Esto es caída de potencial. ¿Estamos? La potencia es la energía que se entrega por unidad de tiempo. Se mide en joules y esto se mide en voltios. ¿Sí? Son unidades diferentes. Aunque no, ¿no era en watts? ¿Qué? ¿La potencia no es en watts? Perdón, joules sobre unidad de tiempo. Se mide en watts. Sí. Creo que esto lo discutimos, de hecho, en la última clase. Sí, y justo con esto yo me quedé con una duda de la semana pasada, de que, ¿qué pasa cuando yo quiero representar un circuito donde las resistencias están en paralelo? Ahí el dibujito de abajo, ¿qué se modifica de alguna manera? Y sí. O puedo decir, bueno, en realidad lo que tengo es la resistencia equivalente y grafico en base a la resistencia equivalente. Claro, vos te lo tenés que trabajar como en tal cual, como si tuvieras una resistencia equivalente. Que eso tiene que ver con el ejercicio que les dejé indicado. ¿Lo hicieron? Esperen no sé. Que lo pensé y dije, opa, acá lo tengo.
acá lo tengo. El otro día les dije, ¿qué pasa acá? Que no lo puedo presentar. Ahí. El otro día yo les sugerí que hicieran este ejercicio. Decía, dado el siguiente circuito, comparar los brillos relativos de los foquitos cuando se cierra el interruptor, cuando se cierra este interruptor. Represente gráficamente cómo cambia el potencial eléctrico. Dejar de compartir, qué tonto. Cómo cambia el potencial eléctrico conforme se recorre el circuito en la dirección horaria a partir de A. ¿Sí? A esto te hacías referencia, ¿no, Pablo? Claro, sí, porque si yo después quiero graficar esto, la caída potencial en este circuito, el tema era en cómo graficar la partecita que es en paralelo. Entonces yo decía, bueno, esto yo lo considero como si fuese la resistencia equivalente y grafico la caída de potencial de la resistencia equivalente. Tal cual, tal cual. La B1 la dejo como está, porque esa ya está ahí solita, pero la que es B2 y B3 la grafico como la B equivalente, B23. Tal cual. Bien, genial. Lo que pasa es que vas a ver, ¿lo hiciste? ¿Lo hicieron? ¿Alguien lo hizo? Yo, honestamente, yo estuve más ocupado con lo del coloquio, pero bueno. Bueno, por eso les decía, quería ver cómo estaban, porque yo entiendo que hubo gente que estuvo preparando el RECU, hay gente que estuvo preparando el coloquio, pero hubo mucho tiempo. Tal vez estuvieron poniendo a tono con otras materias, pero yo les sugiero fuertemente que esto lo hagan, ¿sí? A ver, ¿se animan a hacerlo ahora? ¿Alguien, además de Pablo, hay alguien más que tenga ganas de participar? Si no, no sé, yo noto mucha distancia, está bien, no tenemos presencialidad. Y ya no sé, yo ya me estoy cansando, estamos. En las consultas también sé que no hay mucha participación, no puedo generalizar, hay gente que sí, pero hay muy poca gente que va, o sea, los resultados que tuvimos en el parcial están más o menos de acuerdo con lo que se ve en las consultas, ¿sí? Pero yo les propongo que activemos un poco la cosa porque yo tengo en general siempre les digo, una vez que pasan el primer parcial, la mayoría de la gente aprueba el segundo. Yo no sé si va a pasar eso, sinceramente, no lo puedo asegurar. Entonces, les sugiero que ajusten un poco los tiempos respecto a esta materia. ¿Mm? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? Yo por mí no. No sé, como quieran. Si quieren, nos tomamos 10 minutos y lo hacen, ¿sí? Y lo pensamos. Bueno. ¿Mm? Sí, por mí también. Bueno, dale, pues yo traje algunas cosas para mostrarles. No sé si estuvieron viendo lo de las pilas y leyeron lo de la resistencia interna de la batería. Alguno tiene un multímetro en la casa. Yo traje algunos chiches para mostrarles. Yo tengo si mal recuerdo, yo tengo un multímetro dando vuelta por acá. Bueno, después podemos ver entonces cómo podemos usar. A ver, chicos, yo tengo las 16:26. ¿Estamos? Sí. ¿Hacemos cuántos? ¿10 minutos para esto? Bueno. Sí, mucho, ¿no? ¿5 minutos? ¿5 minutos lo plantean? A ver, y 35, 16:35, lo discutimos. Lo dejo acá para que lo analicen, ¿sí? Piensen que los 3 foquitos son iguales, tienen igual magnitud. Bien.
¿Estamos? ¿Cómo lo plantearon? Primero te va a quedar, antes de cerrar el interruptor, te va a quedar 2 focos en series, los cuales van a tener una sola corriente y 2 cambios de potenciales. Bien. Y después, cuando vos cerrás el interruptor, te van a quedar una corriente total que se va a dividir en 2 corrientes que se van a ir para B2 y B3. Entonces vos ahí tenés una resistencia en paralelo, vendría a ser una resistencia equivalente en paralelo. Fantástico. ¿Y qué pasa con, bueno, ¿y qué pasa con el gráfico entonces? Y lo que primero que tenés que hacer es hacer la equivalencia de las dos en paralelo para que te quede una sola resistencia y veas qué es lo que te disminuye con respecto al potencial. ¿Y qué encontraste? ¿Lo tenés hecho el gráfico? Más o menos, no lo hice lo hice cualitativamente. Ajá. Bueno, a ver, pero si comparamos las dos situaciones, con el interruptor abierto y el interruptor cerrado, ¿qué grandes cambios ves? ¿Ves cambios primero? ¿Ves cambios? Sí, veo el cambio porque tengo primero, o sea, en el primero yo voy a tener, la primera resistencia va a ser igual. Me va a cambiar la segunda resistencia en la parte donde tengo los resistores. ¿Cómo? Perdón, no entendí. ¿Qué es lo que te va a cambiar? El potencial donde tengo los 2 resistores. Y el potencial donde tenés el primer resistor, la caída de potencial a lo largo del primer resistor no va a cambiar. No. No. Bien. ¿Y qué puedes decir de los brillos? ¿Qué pasó con el brillo de los focos una vez que se cerró el interruptor? Disminuye porque están en serie y me queda como que el cierre de la resistencia aumenta aumenta la resistencia, entonces baja el potencial. Cuando vos cerrás el interruptor, voy otra vez. Estoy queriendo comparar la situación cuando el interruptor está cerrado, cuando está abierto y pasás al interruptor cerrado. ¿Sí? En cuanto al brillo de los focos, vos me decís que la resistencia va a ser mayor ahora. Claro, la resistencia va a ser mayor porque se me agrega una resistencia más. Entonces, esa resistencia me va a subir y el potencial se me va a bajar, entonces el brillo baja. Ok, ¿y pasa lo mismo para todos los focos? No lo sabría contestar. Bueno, entonces fíjate bien en lo que hiciste y trata de discriminar lo que le pasa a un foco y al otro, ¿sí? Que lo vamos a seguir charlando. ¿A todos les dio como a Dilis o hay alguien que le dio algo diferente y quiere discutirlo? Yo obtuve, creo que, no sé si entendí bien, creo que obtuve justamente lo contrario. ¿Sí? Ajá, bien, contame. Bueno, yo solo calculé la potencia que disipa el foco 1 y obtuve que la potencia es mayor cuando la tecla está cerrada. Bien, Porque, o sea, bueno, vos decís que el foco 1 va a brillar más una vez que se cierre la tecla. claro, suponiendo que las resistencias son todas del mismo valor. Esto, bueno, si tengo que justificarlo, justificaría que en la parte derecha, al tener 2 resistencias paralelas, la equivalente, digamos, la suma va a ser menor que estaba cuando estaba conectada. Ajá. Al tener una resistencia menor, la intensidad va a ser mayor que pase por el foco 1. Por lo tanto, si la intensidad es mayor, la potencia va a ser también mayor. Bien, muy bien. Y con respecto al brillo de los focos 2, por ejemplo, del foco que nunca, no, el 2, bueno, antes no brillaba, ahora brilla. Claramente el brillo aumentó, pero con respecto al foco 3, ¿qué puedes decir? No lo llegué a calcular, pero intuitivamente, a ver, la intensidad que pasaba antes directamente ahora se tiene que dividir en 2. Digo 2 porque como las resistencias son iguales, la mitad se va a pasar, pero creo que la intensidad es mayor.
Entonces no tendría que terminar la cuenta para asegurar. Ok, tendrías que terminar la cuenta para asegurar. Y con respecto al gráfico del potencial, ¿lo hiciste? No. No, ese tampoco llegué a hacerlo, pero... Tampoco. Bien, bien. Pero, Pero... que el potencial está o sea, la caída de potencial está determinada por la intensidad que pasa por ese resistor. Entonces, si la intensidad aumenta, la caída también va a aumentar. Ok. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo con respecto al brillo del foquito 3 hice el mismo procedimiento que Ignacio y llegué a la conclusión que cuando el circuito está cerrado, los foquitos que están en paralelo tienen el mismo brillo. Entre ellos. Claro, y el foquito 1 va a brillar más que el foquito 2 y 3. Ok, fantástico. Bien, entonces vos de alguna manera coincidís con lo que dice en gran medida, y no los quiero enfrentar, chicos, pero vos coincidís con lo que dice Ignacio, más que con lo que dice Dilis. Y decime, Agustina, ¿qué podés decir con respecto, o sea, está claro entonces que, y estoy de acuerdo, en realidad, Dilis, vamos a tener que revisar las cuentas, que en realidad el foquito 1... en el momento en que se cierra el interruptor, brilla más, ¿está bien? Y la respuesta me parece acertada, es, bueno, a ver, si yo tengo en total en el circuito una resistencia equivalente, que es más chica, porque antes cuando tenía un solo foco, cuando tenía, perdón, el interruptor abierto, tenía dos focos en serie, con lo cual tenía una resistencia de 2R, y cuando cierro el interruptor, la resistencia es más chica, y ahí está el punto, Dilis, donde me parece que te equivocaste. Cuando vos tenés los dos foquitos en serie solamente, o sea, el interruptor abierto, espera que lo voy a compartir. Mis dibujos no van a ser tan bonitos como estos, pero lo podemos poner en... A ver... Vos básicamente tenés que cuando el interruptor está abierto, ¿sí? Tenés este sistema. Un foquito, otro foquito, tenés esto. ¿Sí? Y cuando el interruptor está cerrado, tenés esto. Esto. ¿Estamos? La resistencia equivalente de este circuito es 2R. La resistencia equivalente de este circuito es R más R sobre 2, o sea, 3 medios de R. Con lo cual, la corriente, esta corriente, y acá va a ser delta B sobre 2R, y esta I de abierto vamos a poner I de cerrado. Esto es cerrado, esto es abierto. Esto va a ser delta B sobre 3 medios de R. Con lo cual yo puedo decir que la corriente acá en C es mayor que la corriente en A. Y si la corriente en C es mayor que la corriente en A, si la corriente en esta situación es mayor que en este, la potencia disipada por este foco, ¿sí? La potencia disipada por este foco en ambos casos es diferente, la potencia disipada acá es mayor que acá, con lo cual el brillo de este foco en esta situación es mayor que en esta situación. ¿Está claro? Sí. Ahí resumo lo que decíamos. Dili, ¿se entendió cuál es el razonamiento? Sí, ya encontré mi error. Bien. Entonces, ¿para qué no terminamos? Podemos seguir No, pero, o sea, donde yo me equivoqué fue ahí, cuando yo hice el planteo de cuentas, no tuve en cuenta de que
después se me sumaban en serie los otros dos que estaban en paralelo con respecto al primero. O sea, vos dijiste que la resistencia iba a ser, creo que mayor, y en definitiva, como están en paralelo, la resistencia equivalente es menor. Si vos le agregás algo en serie, vos podés pensar que la resistencia va a ser mayor, pero esto no era precisamente en serie, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos decir del brillo, el brillo de lo que del foquito 3? El brillo, la corriente, básicamente, ¿qué podemos decir de esta corriente comparada con esta corriente? De que va a ser menor. ¿Cuál va a ser mayor? ¿Cuál va a ser menor? ¿Cuál va a ser mayor? La de cerrado va a ser menor que la de abierto. La cerrado va a ser menor porque si bien esta corriente es mayor, ¿sí? Cuando se divide en dos, ¿sí? Va a ser menor que la que corría antes. O sea, antes la corriente que circulaba por este foco era delta B sobre 2R. Cuando se dividen, IC del cerrado, cuando está dividida y pasa a ser, a ver, sobre 2, así nomás lo pongo, esto me va a quedar delta B sobre 3R. ¿Está bien? Este medio se me simplifica con este 2. O sea, la corriente, en este caso, la corriente dividida, digamos, IC2, ¿sí? Va a ser menor, con lo cual el brillo del foquito va a ser menor. ¿Estamos? Perfecto. O sea que tenemos que por un lado un foquito brilla más y por otro lado los otros foquitos brillan menos. En total. Ahora yo les pregunto, en total, si sumamos el brillo de todos los foquitos, ¿esa suma va a ser igual o va a ser diferente? En un caso y en otro. O sea, si comparamos el caso abierto y el caso cerrado. La intensidad de luz que tengo en total, ¿cuándo va a ser mayor? En el caso cerrado, me parece a mí. ¿Por qué te parece, Ignacio? Y pensando 1 a 1, en el caso del foco de la izquierda, el que está solo, ese va a tener mayor luz, digamos, sí, está bien dicho. Y en el caso de los otros dos van a dar la mitad de lo que da el... O sea, sumando entre los dos que están en paralelos, va a dar igual al otro que está solo. Vos decís que vamos a llamar, a ver, esto lo vamos a llamar B2 cerrado, esto es B3 cerrado y esto es B3 abierto. Vos me estás diciendo que estos dos, B2, vos me estás diciendo que B2 cerrado más B3 cerrado brilla y es lo mismo que B3A. ¿Me estás diciendo eso? Claro, yo Ese pensaría tengo lo un poco mismo. más de duda, pero creo que sí. O sea, tengo alguna duda, tampoco lo digo con tanta seguridad. No, El otro yo sí me da digo, seguridad. porque tenemos una realidad. Dijimos que el brillo, en términos generales, ¿no? Al pasar de una situación a otra, el brillo del foco 1 aumenta. El brillo del foco 2, este era el 2, el de arriba, bueno, claramente aumenta porque antes estaba apagado, ¿no? Claro. Bueno, y el brillo del foco 3, digo que disminuye, o sea, digo justo que hay uno que aumenta, uno que disminuye, otro que aumenta un poco. ¿Cómo en total? ¿Qué podemos decir? Vos decís que en total entonces sí es igual, no me acuerdo qué me dijiste. Para mí va a ser mayor, va a ser un poquito mayor. O sea, el tener los tres focos, por más de que algunos brillen menos, bueno, brille menos, en total la cantidad va a ser mayor. ¿Tienen alguna forma de cuantificar eso rápidamente? Podríamos hacer como equivalente todo a un único resistor, como una única potencia. Claro, vos me decís, bueno, a ver, ¿sabés qué? La potencia total va a ser igual a la potencia entregada por el foco 1
más la potencia entregada por el foco 2, más la potencia entregada por el foco 3, ¿no? Entonces comparar eso, abierto y cerrado. Sí. ¿No? Ok. En vez de hacer ese trabajo, una forma sencilla de hacerlo es comparar la potencia entregada por la fuente, partiendo de la premisa que esto, la potencia que entreguen todos los focos, es igual a la potencia entregada por la fuente. ¿Se entiende? Porque la potencia que me está entregando la fuente se tiene que dividir en lo que después disipan los foquitos. ¿Y cuál es la potencia entregada por la fuente en una situación y en otra? Sería la diferencia potencial que tiene la fuente por la intensidad total. De la corriente. ¿Y la intensidad de la corriente es igual acá que acá? No. La intensidad de la corriente que pasa por esta fuente es esta, y la intensidad de la corriente que pasa por esta fuente es esta. Esta corriente es mayor que esta. Entonces, rápidamente puedo decir que acá la potencia entregada por la misma fuente, en este caso, es mayor que acá. Que yo te diga que el potencial es el mismo, no significa que la potencia entregada sea la misma. ¿Sí? Acá nos sirve como para hablar un poco lo que vos recién decías, Pablo, la diferencia entre potencia y potencial. ¿Sí? Sí, las dos fuentes te ofrecen, no sé, 12 voltios, pero una, ¿sí? como en realidad está entregando otro ritmo, tiene que abastecer otras cosas, entonces la potencia es mucho mayor. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿y el gráfico cómo les quedó? ¿No lo probaron a hacer? ¿No se quedaron ahí? Ok. No voy a insistir, chicos, lo piensan, es responsabilidad un poco de ustedes, ¿sí? Yo lo que tenía pensado, o sea, de la clase de hoy, de lo que tiene que ver con resistencia, ¿se pusieron a buscar pilas y ver qué diferencia de potencial ofrecen? No. Justo iba a agarrar el teléfono. No. Bueno, ok. Yo acá, para que saque esto, pero es cuestión de mirar. ¿Dónde estoy? ¡Ja! Pará. Ah, lo cerré. ¡Ah, qué horror! Acá. Acá. ¿Sí? Acá tenemos, esta es una batería, estas las de forma de cosas, es de 9 voltios, ¿sí? Pero esta, fíjense que también es de 9 voltios, no sé dónde lo dice, acá, 9 voltios, ¿se alcanza a ver? Upa. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. 8.4, sí. Ok, pero en realidad en total está hablando de 9 voltios. Ahora, fíjense que esta es recargable y esta no. Las consideraciones que hacemos respecto a la batería recargable, ¿se entendieron? El tema de la resistencia interna, ¿estás hablando? El tema de la resistencia interna. Hay gente que piensa que la resistencia interna es una resistencia que está dentro. Definitivamente no es así. La resistencia interna es algo que se denomina, resistencia, pero en realidad lo podría haber dicho la vejez de una batería. ¿Estamos? Es más que nada un artilugio para las cuentas. Es un artilugio, sí, es una nomenclatura que no quisiera que la confundieran con la realidad, porque yo en el final a veces pregunto y me aseguran que adentro de la batería hay una resistencia. ¿Estamos? Acá adentro hay una batería, acá hay química, pero no pusieron un elemento resistivo a propósito para que exista esa resistencia interna. De hecho, cambia con el tiempo. Estamos, a medida que la batería se envejece, cambia con el tiempo. Yo les quería mostrar esto, que acá tengo una batería
una batería de AA, ¿sí? Y les voy a mostrar, ya que vimos instrumentos de medición, acá tengo un multímetro, ¿sí? Que lo puedo, o sea, con este instrumento yo puedo medir varias cosas, puedo medir corriente, direct current es corriente continua, ¿sí? También puedo ver corriente alterna. Recuerden que con lo que más convivimos es con la corriente alterna. Acá tenemos, perdón, esto es voltaje alterno, esto es corriente alterna. Acá tengo resistencia. Entonces, también puedo medir resistencia. Si yo quiero medir, entonces lo tengo apagado, ¿sí? Si quiero medir cuál es la diferencia de potencial que me ofrece esta batería, en realidad no es una batería recargable porque no tenía ninguna, a ver, no se cargaron, no lo puedo mostrar con baterías recargables, pero sí igual se ve el efecto. El efecto que tiene que ver con la diferencia de potencial que ofrece la batería cuando está circulando corriente a través de ella y no. ¿Saben de qué estoy hablando? Ok. No entendí yo la verdad que dijiste. Sí, tal cual. Me di cuenta que me apresuré. Ok. Cuando vemos Para mí lo relacioné con eso de la batería, cuando la medían así apagada con el circuito, digamos, abierto y después lo conectaban. Algo de un auto, creo que había un ejemplo en el video. Tal cual. Entonces, cuando vos querés probar esto, a ver si es acá. Ok. Entonces, acá hablamos que en realidad esto es un esquema, ¿sí? La batería siempre te va a ofrecer una diferencia de potencial. Hasta ahora, nosotros hablamos de que esta diferencia de potencial era siempre la misma. Y en algún sentido creo que la primera vez que lo presenté lo puse entre comillas. ¿Por qué? Porque a medida que conocemos un poco más y aprendemos los temas, nos damos cuenta que este delta V no es siempre el mismo. El delta V que te ofrece una batería depende, ¿sí?, de la corriente que esté circulando por el circuito. Fíjate que acá, en este esquema, entonces, vos podés decir que adentro de la resistencia vos tenés una FEM, que esa siempre va a ser la misma, una FEM que siempre va a ser la misma, y una resistencia interna. Entonces, cuando la pila es joven, cuando la batería es joven, esa resistencia interna es pequeña y el delta V que te está entregando la batería, el delta V entre estos dos bornes, ¿sí?, va a ser igual a la FEM menos la corriente que circula por la batería por la resistencia interna. Si esta resistencia interna es pequeñita cuando la pila es joven, más o menos la diferencia de potencial que te está ofreciendo la fuente es igual a la FEM que tiene, químicamente es capaz de entregar esa batería. Pero en realidad esa diferencia de potencial depende de la FEM, depende de la resistencia interna y depende de la corriente que circula por el circuito. ¿Sí? Uh-huh. Y ahora les quería mostrar eso, cómo lo podía llegar a medir con un voltímetro. ¿Se entendió hasta acá? Sí, ahora sí. Bien. Ahora... Claro, y con eso yo justamente tenía una duda de que cuando yo necesito medir la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera, yo suelo sumar cuando caminamos por una fuente y resto la corriente multiplicada por la resistencia por la que pase después. Eso te va a redundar. Fíjate que en el gráfico están las dos caídas de potencial. La de la resistencia de carga. En el gráfico tenés algo así, mirá. O sea, si ahora vos asumís que tu circuito está conformado por esa resistencia interna,
¿sí? Y tenés esa resistencia R de carga, ¿sí? Cuando vos graficás esto, vas a tener una subida de potencial debido a los que sufren los portadores de carga cuando pasan a través de la fuente, una pequeña caída de potencial por esta resistencia interna, y otra gran caída de potencial que tiene que ver con la caída de potencial en la resistencia de carga. Claro, ¿sí? sí. Pero lo que vos vas a medir con tu multímetro es esta diferencia de potencial. Solamente vos no tenés acceso a medir esto, no podés medir la diferencia de potencial entre estos dos puntos, ¿sí? Entre estos dos puntos no lo podés medir. Solamente esta es la parte externa, los bornes son este y este, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería mostrar era lo siguiente. ¿Me perdí la pila? No, acá. Entonces, pongo el multímetro, lo pongo en la escala que corresponde, voy a ver hasta 20 voltios, esto mide 1,5. Entonces, esta pila, fíjate que mide 1,45, ¿sí? Pero está sola. Entonces, básicamente, como no está circulando corriente por el circuito, ¿sí? Lo que yo como acá no circula corriente, acá no hay caída de potencial. Entonces, cuando yo mido acá y la pila está sola, es lo mismo que medir prácticamente esta FEM. ¿Se entiende? Hay un problema de la guía que apunta a eso, y es un concepto importante. ¿Sí? Yo voy a decir que este delta B es igual a la FEM menos I por R, perdón, I por RI, ¿sí? Esto es igual a I por R. Yo digo esto, pero si por el circuito no está circulando corriente, esta I es 0. Entonces el delta B que yo voy a medir es esta FEM. Ah, por eso en ese problema no me estaba dando nada. Bueno, esperen, ojo, porque hay un problema que se refiere específicamente, y yo lo aclaro en el video, hay un problema de la guía para medir experimentalmente la resistencia interna de una batería, y no se mide haciendo esto, digamos, midiendo los bornes. Es un ejercicio en el cual no se conoce ni la resistencia interna de la batería ni la FEM. ¿sí? Eso, sí. Bueno, eso no se mide de esa manera. ¿sí? No se mide midiendo de los dos lados. Lo que tenés que hacer, o sea, midiendo de un lado y del otro cuando la corriente no circula. Lo que vos podés hacer, vos fíjate, te dice que esa delta B, que es lo que vos vas a medir, es igual a esto. Si vos haces un gráfico de delta B en función de la corriente que circule, que es lo que te sugiere en ese libro, en ese ejercicio, vas a ver, fíjate, si esto es tu Y y esto es tu X, de alguna manera, si vos podés ir variando la corriente que circula por acá y podés ir variando podés ir variando esta corriente, podés levantar este gráfico. ¿sí? Si yo varío, perdón. Si vos cambiás la corriente, o sea, esto, vos experimentalmente en el laboratorio, vos experimentalmente, vas a ver acá, vos experimentalmente podés medir un delta B en función de la intensidad de la corriente. Si vos haces el delta B en función de I, vas a tener, es esto, ¿no? Donde esta es la variable independiente, ¿sí? Y esta es la variable dependiente. Este es delta B, este es I. Claro, La sí. ordenada del origen de este gráfico, ¿cuánto vale? ¿Cómo? ¿La ordenada de origen vale delta B? No, esto es delta B. Esto es delta B, la función es delta B. ¿Cuánto vale la Vale la FEM, porque ahí es I igual 0. Bien, ¿y cuál es la pendiente de este gráfico?
Pendiente. La resistencia sería. La resistencia interna. Entonces, experimentalmente lo hacemos en el lago, ¿sí? Van midiendo corrientes, van buscando tener diferentes intensidades de corriente, con lo cual van a tener distintos valores de potencial. O sea, si ustedes varían este valor de la corriente, van a tener distintos valores de delta V. Hacen este gráfico, les va a dar unos puntos así, ¿sí? Hacen la media, hacen la pendiente de esta por cuadrados mínimos, y de esa manera sacan la resistencia interna de la batería y también pueden despejar la FEM de esa batería. ¿Sí? Profesora. Sí. Tenía una duda, más que nada por preguntar. Digamos, cuando medimos la diferencia de potencial con el voltímetro, en sí no está pasando una intensidad por el voltímetro para medir la diferencia de voltaje. Esa intensidad no cuenta a... No sé si me explico. Sí, claro que sí. ¿Cómo es el mecanismo de medición? Vos me decís, bueno, tiene que haber un mecanismo de medición. Nosotros estamos asumiendo que ese voltímetro tiene una resistencia interna infinita, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, tiene que haber un mecanismo interno que permita circular una corriente mínima para que vos puedas medir esa caída de potencial. O sea, lo tiene calibrado. Decís, bueno, yo te tiro esta cantidad de corriente, entonces esta diferencia de potencial va a ser esta. ¿Sí? Perdón. Que para nosotros... Sí. Para nosotros directamente no pasa corriente por el voltímetro a efectos de esto, digamos. A efectos de esto vos tenés que pensar internamente por el voltímetro, pasaría corriente porque, de hecho, fíjate que todavía no lo vimos, pero lo conté un poquito cuando hablamos de cómo son los instrumentos de medición. Internamente, estos instrumentos, no sé, porque esto ya tiene más electrónica que otra cosa, pero esos de cajita negra que les mostraba, ¿sí? ¿Viste? Esos que cuando hablamos de amperímetro y voltímetro. Que tienen el galvanómetro. Esos en su interior tienen un galvanómetro. Un galvanómetro es algo que todavía no aprendimos qué es, pero es un instrumento sensible al paso de la corriente. De hecho, cuando pasa corriente a través de él, es que se mueve, digamos, y te marca con la aguja, te da una marcación de la cantidad de corriente que está pasando. O sea, sí o sí tiene que pasar corriente para que te pueda medir. Pero de alguna forma, cuando hablamos de instrumentos de medición, en esta circunstancia ahora, con lo que te quiero comentar, cuando estamos hablando de hacer una medición, lo pienso como un instrumento ideal, ¿sí? De todas maneras, ojo que hay ejercicios donde tenés que analizar, a ver, ¿qué pasa si no es ideal? Si hay una corriente que pasa por el voltímetro, ¿cómo se está afectando mi medición? Fíjate que creo que al final de ese video está analizado qué pasa si tu voltímetro no es ideal, ¿sí? Pero para lo que te voy a contar ahora, pensemos que es ideal, ¿vale? Claro, entonces si fuera ideal ya la intensidad no pasaría, sería cero. Sí, claro, si fuera ideal, sí, tal cual, si fuera ideal la intensidad no pasaría. Entonces, volviendo a lo que ya no me acuerdo, ¿cuánto midió esto? 1,40 y pico. 1,45. Lo pongo, pero está sin funcionar, lo pongo en un reloj, ¿sí? Que ahora no sé qué época, hace un montón que lo tengo apagado. Lo pongo acá, pará. La puse al revés. Qué feo, ¿no? Sí, porque no veo nada, así. Ahí están dando, ¿sí? Ok. Ahora mido la diferencia de potencial. Ahora es parte de un circuito esta pila, ¿sí? Mido la diferencia de potencial, acá. Y nada, casi ni se movió. ¿Estamos? ¿Qué podemos pensar? Todavía no.
Ahora voy con otro. Este es más ruidoso. Este es un motorcito, ¿sí? Este es un motorcito y tengo 2 pilas, ¿ok? Cuando está apagado, no está funcionando, es lo mismo que si la pila estuviera afuera, veo que la diferencia de potencial es 1,48, esta está mejor, y esta es 1,48 las dos. ¿Lo vieron? Sí. Ok. ¿Vieron? Sí. Acá notaron algo, miren, acá digo 1,48, acá digo... Menos, sí, que te da negativo. Eso por cómo estás poniendo vos los extremos, ¿no? Tal cual. Acá el rojo, que lo tengo como el positivo, lo puse en el positivo, el negativo en el negativo me va a dar positivo. Pero yo acá estoy poniendo el rojo en el negativo, el otro en el negro en el positivo y me da negativo. Entonces, Si la los diferencia cambio, te la va- lectura, si los cambio, positivo. si los cambio, la lectura si mido bien, 1,48 positivo. Ahora, miren lo que pasa, 1,48 quedamos, ¿no? Con las 2 pilas. Ujú. Miren que lo hago funcionar. Se va a empezar a mover, ¿está bien? Porque, bueno. Pero es un motorcito. ¿Qué voltaje estoy teniendo? 1,20 y pico. Cambió bastante. Ahora está circulando corriente por la batería. Ujú. ¿Sí? Entonces, ese delta V que estoy midiendo es menor. Claro. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que está perdiendo potencia por el efecto, no sé si sería efecto Joule en este caso, pero está perdiendo potencia por algún lado. ¿O no? Bueno, de alguna forma, ¿sí? Habiendo una resistencia interna estaría perdiendo potencia. Pero ¿qué cambió entre este circuito y este? Está bien, ¿La en este, intensidad de la corriente no habrá cambiado? a ver, en este circuito está claro, me podrían decir, che, pará, que acá tenés 2 baterías y acá una, esa no me la dijo nadie. Pero Claro. no conseguí ningún motorcito en casa, ni ningún reloj que tuviera 2 pilas, ni ningún motorcito que tuviera una sola pila, ¿sí? Es lo que tengo en casa. Pero acá evidentemente, fíjense, este delta V, ¿sí? Además de ser igual a esto, es igual a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué habrá cambiado para que este delta V diera diferente? O sea, o cambia la resistencia R grande o cambia la corriente. Bueno, Claro. las dos cosas, justamente. Claro. Este delta V, esta resistencia de carga, de alguna manera es diferente, de forma tal que en el circuito está circulando otra corriente, en un caso y en otro, con lo cual lo que estamos restando también es diferente. Si yo pongo una resistencia de carga que es menor, la corriente va a ser mayor, ¿sí? Y si la corriente es mayor, esa caída de potencial culpable de esa pérdida, también por efecto Joule, digamos, también es mayor. Entonces, a mayor intensidad que tenga el circuito, mayor es la pérdida de eficiencia, digamos. Tal cual. Por eso, en algún momento, yo creo que se los comenté, pero les decía, fíjense, que cuando en el celu, eso se ve fácil con el celular. Fíjense que a veces, cuando el celu ya tiene su tiempo y esa batería tiene muchas recargas, ustedes usan algunas aplicaciones que hacen que se caliente mucho el teléfono, ¿vieron? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esa es siempre lo que yo les decía un poco en el video, yo les decía, bueno, a ver, en términos de potencia, esto yo lo puedo escribir así, yo puedo decir que, lo puedo reescribir, y puedo decir que la FEM es igual a menos I por RI, es igual a I por RI más I por R, ¿no? Claro, sí. Entonces, la potencia entregada por la fuente va a ser I por la FEM, ¿sí? Ahora, la potencia disipada por la resistencia interna va a ser I cuadrado por RI, y la potencia entregada consumida
por la resistencia de carga es I cuadrado por R. Esta va a ser la potencia que entregue la fuente, siempre. Esta va a ser la potencia que consume el resistor. Esta va a ser la potencia que no vamos a poder aprovechar. Esta potencia se va a disipar en forma de calor. Esta se la va a consumir esa resistencia interna, ¿sí? Entonces, si la corriente es muy alta, esta pérdida por calor también es muy alta. Y se da si la resistencia interna de la batería es alta también, si ya está vieja. O sea, ese calor lo van a sentir bajo dos circunstancias: cuando la batería ya está vieja y cuando la corriente o el consumo de esa aplicación es muy alto. Claro, si yo recién ahora caigo en... No, yo me viene un comentario. Yo recién ahora caigo que delta V era I por R grande. Yo no había terminado de entender esa parte. Esta parte. Tal vez por eso tampoco Sí, también pero estaba es trabajando en el práctico. Esta es la FEM, ¿sí? Y esto es lo que a vos te queda disponible. Lo que pasa es que hasta ahora, cuando hablábamos de delta V, antes de hablar de resistencia interna, era indistinto. Nosotros decíamos que la FEM era igual al delta V. ¿Qué ibas a decir, Ignacio? No, te iba a consultar por lo que dije hoy, cuando preguntaste por qué bajaba la potencia del segundo aparato. Si no afectaría un poco a la pérdida del potencial, el tema ese de que como se mueve perdería o generaría algo de calor, supongo que se mueve así no sé qué es el aparato, es el segundo, el reloj con el otro. ¿No perdería un poco de potencia por eso también? Esas, en realidad, como tenés una corriente más alta, también tenés, como tenés una corriente más alta, tenés más pérdida por calor. Que en comparación es mínima, digamos, en comparación con la... Y lo que pasa es que si tu resistencia, vos fíjate, en el motor esta resistencia es menor que en el reloj. Claro. Por eso la corriente que circula es mayor. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, la potencia que vos perdés en el motor es mayor que la que... O sea, acá estamos hablando de potencia y acá estamos hablando de potencial. Otra vez, no confundir. ¿Estamos? Vos, lo que yo hice cuando medí el reloj, medí este delta V, el E menos I por RI. Así que en un caso fue mayor que en otro, ¿por qué? Porque en el caso del motor, como la corriente era más grande, ponele que la resistencia era la misma, pero como la corriente que estaba circulando era más grande, esa caída de potencial que medí fue mayor. Claro, yo me estoy mezclando entonces lo que pienso entre potencia y potencial. No confundir potencia y potencial, es típico, ¿eh? Pero de todas maneras, ojo, que la pérdida está, en definitiva, vos fijate, que acá sí hablas de un delta V, digamos. Ese delta V siempre va a ser E menos I por RI. O va a ser I por R, y acá el potencial va a ser I cuadrado por R. Pero... a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Tiene que ver y no. Todo tiene que ver. Acá la diferencia de potencial que te va a entregar no va a ser la de la FEM, va a estar disminuida por este factor. Y acá, y en cuando analizás de la potencia que en definitiva vas a poder aprovechar, no va a ser esta, va a ser esta menos esta que se consumió por efecto Joule la batería, ¿sí? Claro. Sí, y yo tenía una duda con respecto a esta ecuación de la potencia entregada por la FEM. ¿Ese I es un valor que se reemplaza en todas partes o solo en el lado de la derecha de la ecuación? O sea, el I que va acompañado de la FEM, ¿se reemplaza por un número real o es...? Es la misma I que circula por todo el circuito. Es la I que atrae, o sea, vos estás pensando que en todo el circuito hay una I. Es esta I, es esta I, es esta I, por todo el circuito circula una I.
Claro, entonces en las 3 apariciones de la I ahí tengo que reemplazar por un número, asumiendo que yo tengo un Esas número. 3 sí son iguales, totalmente, totalmente. Claro, bien. Claro, no, pues yo pensaba, no, tal vez es como el resultado, entonces las 2 quedan así como están y el resto del número es el resultado, pero no, tengo que tener en cuenta esa I. Con respecto a los instrumentos de medición, ¿lo estuvieron viendo? Sí, el tema es que se me complica ver el tema que esto ya es más del práctico, entonces más para la práctica, del tema del cálculo de la resistencia cuando pasa por el galvanómetro y cómo verlo ahí, porque como que la resistencia es medio variable. ¿Estás hablando del puente de Wheatstone? No, que la resistencia tanto en el amperímetro como en el galvanómetro cambia dependiendo ¿cómo es? De qué conectores están. Viste que vos lo explicás en el video, que si yo conecto el poder, ¿no? El más a la izquierda, el rojito, y después conecto el primero o el segundo o el tercero, eso cambia qué puente abro, y con eso cómo cambia la medición. O sea, que yo digo, bueno, tal vez mido 5 volt. A ver, ¿dónde que lo tengo acá en el...? Porque tengo los 2 cuadernos dando vueltas, no sé, estar acá. Estás hablando de esto, estás hablando de... Acá. para que no, estás hablando de esto, ¿no? A ver. ¿Estás hablando del voltímetro? En ambos, porque es la misma dinámica. Que son esto que vos tenés el dibujito de las resistencias y el galvanómetro. Sí. Claro, acá. Que vos decís, bueno, dependiendo de qué parte conecto, perdón, es qué puente abro o algo así. Entonces con eso yo digo, bueno, ¿hasta dónde mido? En realidad, a ver, empecemos por el voltímetro, si querés. El punto es este. Vos sabés que el voltímetro, como recién hoy hablábamos con Ignacio, el voltímetro tiene que tener una resistencia interna alta. Sí. Pero el aparato, que no es divino, tiene adentro está formado por un galvanómetro. Que es este dispositivo que yo les digo que ya vamos a entender bien cómo funciona. Ese galvanómetro tiene una resistencia propia que es de 60 ohms. 60 ohms es un número muy pequeñito. Entonces, y vos necesitás, por lo que decíamos hoy, que esta resistencia interna sea muy, muy alta. Lo que haces es poner una resistencia en paralelo. En serie con esto. Y en el video, claro, en el video lo digo todo al revés. No sé si se dieron cuenta, pero sí. Todo el tiempo, los estoy probando, chicos. Todo el tiempo digo paralelo y señalo serie, digo paralelo. Hoy lo escuchaba y me quería morir. Bueno, entonces, claramente, ustedes guíense por lo que ven en el video, por lo que ven en la transparencia. Si acá agregan una resistencia en serie con este galvanómetro, la resistencia equivalente de todo esto es mayor, que es lo que yo estoy necesitando. El punto es en qué valor le vas a poner a esta resistencia. ¿Estamos? Porque también vos necesitas que la corriente que circule por el galvanómetro no sea muy alta, porque lo que más está formado por alambres de cobre que son muy finitos, ¿sí? Y vos lo podés quemar. Entonces, en general, no resisten corrientes muy, muy altas. Ahora bien, dependiendo de cuál es el voltaje que vos asumís que vas a medir, vos fíjate que yo en el multímetro, en el que hoy les mostraba, viste que tenía distintas graduaciones. Para lo que era voltaje, te lo pongo acá porque no voy a estar cambiando de cosas. Para lo que es voltaje, podés ver, acá no veo nada, 20 volt, 200 volt, vos podés elegir. Bueno, esto que se hace así, que se selecciona de esta manera, con este voltímetro que tenemos acá, se selecciona conectando este borne, que es este, con cualquiera de estos.
Claro, que a eso es donde iba yo. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando en esto yo digo que aquí voy a medir hasta 200 voltios, lo que estoy haciendo es conectar este y este. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, la corriente que pasa tiene que pasar por las 3 resistencias y el galvanómetro. Siempre pasa por el galvanómetro, porque si no, no mide. Sí, sí, claro, siempre pasa por el galvanómetro, pero lo que cambia de esa elección que hago es por cuántas resistencias extra paso. Tal cual. A Bien. ver, si yo pongo el video, la animación, para que acá yo jugué un poco con eso. Yo jugué un poco acá y te decía, bueno, así, estas son las posibilidades y lo que está planteado en la guía, ¿sí? Si vos vas a ver hasta 3 voltios, no, bueno, si vas a medir hasta 150 voltios, conectás esto y esto. Cuestión que pasa por estos 3 resistores, tal cual. Esto no existe directamente. Ahora, si vos vas a medir hasta... ¿Qué pasa? Si vos vas a tener una diferencia de potencial de 150 voltios, ¿sí? Entre esto y esto, imagínate que acá, cuando quiera pasar la corriente, va a pasar una corriente, está bien, justamente estamos definiendo esto, ¿no? Pero si entre este punto y este punto hay 150 voltios y esto se tiene 60 ohm, la corriente que va a pasar por acá es muy alta y lo puede romper. Entonces lo que haces es ir poniendo resistencias mayores para que la corriente que circule por acá sea menor, cuestión ni que lo destruya ni que llegue a fondo de escala. Claro. Si la diferencia de potencial que vos vas a medir es de 3 voltios, entonces, ¿sí? Con que pase por una sola resistencia, contra una resistencia más chica, es suficiente para que la corriente sea suficientemente chica que no estropee el galvanómetro o que no se llegue al fondo de escala. Claro. ¿Sí? Y en el caso anterior, acá, mira, en el audio hay un error cuando habla de, sí, me la pasé diciendo macanas. Fíjate que acá lo mismo Que ahora sucede. las resistencias estén en paralelo con el galvanómetro. Tienen que estar en paralelo para que esa resistencia sea mínima. Vos las ponés en paralelo, ¿por qué? Porque vos sabés que la resistencia equivalente de todo esto, ¿sí? Que son elementos en paralelo, la resistencia equivalente de todo esto va a ser menor que la resistencia de cada una de ellas. O sea, 60 ohm es chiquita, pero no es tan chiquita como para que sea despreciable. ¿Y qué es lo que yo necesito para el amperímetro? O sea, yo necesito una resistencia equivalente que sea mucho más chiquita que 60 ohm. Entonces le pongo una resistencia en paralelo. ¿Estamos? Pero ¿de qué valor va a ser esa resistencia en paralelo? Y depende. Si lo que va a circular por el circuito es 10 amperes, ¿sí? Que es muchísimo, entonces yo hago esto. Y fíjate lo que es esto. Y acá lo digo paralelo, pero en realidad es en serie. Este circuito es esta resistencia en paralelo con esto, con el galvanómetro que está en serie con estas dos. ¿Sí? Eso presten atención porque digo paralelo y en realidad el paralelo es de esto con todo esto. O sea, ahí están las dos cosas de la vez. O sea, la resistencia esta, la primera, está en paralelo con la conexión en serie del galvanómetro y las otras dos resistencias. Sí, tal cual, tal cual. Eso lo que te hace es tener una resistencia equivalente, que hace que, vos fíjate, viene la corriente por acá, ¿estamos? Cuando llega al galvano, cuando llega la corriente va a llegar acá, se va a dividir en dos, ¿estamos? Vos necesitas, la corriente viene por acá, se va a dividir en dos. Vos necesitas que por acá pase la mínima cantidad de corriente, ¿no? Entonces,
se va a dividir en dos en función de lo que tengan adelante. Es un buen punto, porque nosotros siempre decimos se divide en dos, se divide en dos. Se divide en dos partes iguales cuando, con lo que se encuentra acá en este nodo, cuando se encuentra con elementos resistivos de la misma magnitud. Pero si se encuentra con elementos resistivos de distinta magnitud, la corriente que va a tener es diferente. ¿Eso se nota? ¿Se entiende? Claro, Esto es un re buen punto. Esperen. Sí, y eso de que no es todo en paralelo también es bastante importante. Lo voy a volver a dibujar. No había captado eso en el video. Se los voy a dibujar. Se los voy a dibujar. Teníamos esto, ¿no? Ese es el galvanómetro. Esas son las tres resistencias y las tres posibilidades, ¿no? Ahora bien, lo que quiero que sepan es esto. Cuando nosotros tenemos un circuito y hay dos elementos que están en paralelo, el elemento 1 y el elemento 2, yo sé que este es I, esto es I1 y este es I2. ¿Sí? Imagínate que esto acá hay una fuente. Sí. Cuando están en paralelo decimos que ambos están al mismo delta B. Sí, olvidémonos de la resistencia interna de la batería. Ambos están al mismo delta B. ¿Sí? El delta B de 1 es igual al delta B de 2. Definitivamente. ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien necesita que lo charlemos? Y la suma de las dos era el delta B real, que entregado por la fuente, sí. No. Dependiendo de si hay batería interna o no, resistencia interna. No. Esto es previo. Seguro que eso lo vi en las clases, pará. Pará. Después lo mirás, escúchame que te lo digo porque si no, no voy a terminar. Vos acá, si querés te lo dibujo de otra manera. A veces acá hay que dibujarlo de otra manera para darse cuenta de algunas cosas. Este es el delta B de la fuente. Sí. Este es el delta B de 1 y este es el delta B de 2. Todos estos puntos, y acá yo tenía un potencial B1, todos estos puntos están al mismo potencial B1. Si yo acá tengo un potencial B0, todos estos puntos están al mismo potencial B0. Acá el delta B1 es igual al delta B2 y es igual al delta B. Esto es la definición de un arreglo en paralelo. Claro, Cuando vos tenés un arreglo en serie, claro, en serie. Cuando tenés un arreglo en serie, ahí sí tenés el cambio, sí, el delta B es igual al delta B1 más al delta B2. Delta B2, claro, sí, me lo confundí yo con el de serie. Entonces, partamos de ahí. Entonces, voy acá, vuelvo a esto, ¿sí? El delta B1 es igual al delta B2. Delta B1 es igual a la corriente que pasa por 1 por la resistencia 1. Y delta B2 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2 por el R2. Claro. Y vos tenés que, está bien, y decimos que I es igual a I1 más I2. Si R1 es igual a R2, I1 es igual a I2. Claro, sí, porque no queda otra. Si R1 es menor que R2, I1 es mayor que I2. ¿Sí? Sí, I1, perdón, R1 a ver, menor. si yo vengo por acá, escúchame, yo vengo por acá. Si esta resistencia es más grande que esta, entonces la mayor cantidad de corriente va a venir por acá, por donde encuentre menos resistencia. Sí. ¿Sí? Entonces, pues te digo, si R1 es mayor que R2, entonces I1 es menor que I2. Matemáticamente lo ves así, en el circuito lo puedes ver como recién lo acabamos de ver. ¿Sí? Volviendo a esto, que es lo que nos está ocupando, cuando la corriente entra por acá, se va a bifurcar. ¿Sí? Se va a bifurcar y va a encontrar, por un lado, el galvanómetro, y por el otro lado, estas resistencias, dependiendo como yo lo tenga.
Si esta corriente es muy alta, porque estamos hablando justamente del amperímetro, si esta corriente es muy alta y yo quiero que esto no se queme, y yo quiero entonces que por acá circule una corriente muy, muy pequeña, ¿sí? Entonces la resistencia de esto va a tener que ser mayor o menor que esta. Si quiero que la corriente sea más chica, tiene que ser más grande la resistencia. Voy acá, pongo el galvanómetro y en vez de, pongo una sola resistencia, ¿sí? Esta RP. Esta es la corriente y es muy alta. Yo quiero que no me lo destruya. ¿Qué resistencia va a ser mayor? ¿La del galvanómetro o la de la resistencia en paralelo? La del galvanómetro, porque tengo que darle menos resistencia a la parte de abajo para que la corriente se vaya. Claro, esta tiene que ser más chica para que la mayor parte de la corriente venga por acá. Entonces, fíjate que en este ejemplo, cuando vos tenés 10 amperes, esta es la conexión que tenés que hacer. Esta conexión, en definitiva, es esta. En definitiva, si lo vemos, digamos, lo reescribimos, a esta la voy a llamar 1, 2, 3, para que no confundir. Esta sería la 3, esta sería la 2, esta sería la 1. Claro, y por esas mismas razones que también en serie, para de forma tal de que la resistencia del galvanómetro, que decíamos antes, sea mayor y que no se queme. Tal cual, quedando estas dos en serie con esto, lo que haces es que esta corriente sea suficientemente chica para no quemarla. ¿Sí? Claro, o sea, ahora... Yo recién te dije al revés, necesito que esta sea más chica que esta. Bueno, más chica que esta, en esas no puedo. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Le pongo algunas en serie para que en total se más corriente. Para elevarle la resistencia equivalente, claro. Ahora sí tiene sentido. Ahora sí. Bien. ¿Alguno más? Porque yo parece que tengo una consulta particular con Pablo. ¿Alguien tiene alguna observación para hacer con de esto? ¿Alguien tiene alguna qué? ¿Alguna observación, algún comentario? ¿Ya lo vieron? ¿No lo entendieron? No, hasta ahora te los vengo siguiendo yo. Ok. Entendí, creo. Bien. ¿Profe? Sí. ¿Podemos ver el caso que están los dos, digamos, el de los métodos? Está el amperímetro y el voltímetro. Dale. Las configuraciones. Dale. Bien, genial. Justo iba a ir con esto también. ¿Qué te estoy mostrando yo? Tu hoja. ¿Lo dibujo mío? Yes. Sí. Vos querés ver esto. Esto que te digo, bueno, a ver, ahora yo quiero saber la resistencia. Claro que en un momento está el amperímetro afuera y en otro dentro. Perfecto. Digamos. Sí, que ustedes, es como que lo que yo noto es como que tienen reglas mnemotécnicas, ¿no? La conexión larga, la conexión corta, que no sé cuál es cuál. Entonces, saben, bueno, si la resistencia es grande, la conexión es la corta, la larga, porque no sé cuál es cuál. Y la verdad es que no están entendiendo, o sea, si nosotros estamos, fíjate que esto que yo recién te estuve contando, más allá de instruirte en cómo es el galvanómetro por dentro, te hace jugar un poco y practicar todo esto de que tiene que ver con la resistencia en serie y en paralelo, cuáles son las consecuencias de que una resistencia sea mayor que otra y demás, ¿sí? Con esto les recomiendo que no se aprendan la regla de memoria, porque se están perdiendo el entender el problema, que es lo que les va a llevar a entender el tema en general, ¿sí? Entonces, Agustín, ¿qué parte no entendimos de esto? Como que no entiendo bien cuándo me conviene cuál. O sea, yo sé para qué sirve el amperímetro y el voltímetro, pero como que se me mezcla todo en este caso, en estos métodos. Vos fíjate que
vos decís, yo quiero determinar la resistencia. Ok. Bueno, podría medir la diferencia de potencial con un voltímetro, ¿sí? Medir la corriente que circule, o con un amperímetro, la corriente que circule por la resistencia, y hago el cociente, ¿sí? Es una medición indirecta en el laboratorio, ¿sí? Hago el cociente y obtengo la resistencia. ¿Cómo vimos que se obtiene, si vos tenés un resistor, cómo medís la diferencia de potencial a ambos lados del resistor? Y decís, bueno, mira, yo al voltímetro lo pongo así. Lo pongo en paralelo. ¿Estamos? Bueno, ¿y cómo mido la corriente que pasa por ese resistor? Y bueno, yo lo mido conectándolo en serie con un amperímetro. Conectándolo en serie con un amperímetro. ¿Ahí estamos? Esta es la situación ideal en ambos casos. Sí. El problema que se te plantea es que vos querés medir las dos cosas simultáneamente. Y decís, bueno, bárbaro, ya sabés que esta es la mejor forma de medir, ya sabés que esta es la mejor forma de medir el amperaje, pero no se pueden satisfacer las dos cosas simultáneamente. O la medís de esta manera o la medís de esta. Si la medís de esta manera, satisfacés el hecho de que la corriente que pasa por la resistencia es la que vos medís en el amperímetro, ¿sí? Sí. Pero si vos medís así, la diferencia de potencial que vos vas a estar midiendo con este voltímetro no va a ser la caída de potencial entre este punto y este punto. Va a ser la caída de potencial entre esto y esto. Claro, como es la medición de la caída de potencial, tiene el ruido de la caída de potencial generado por el amperímetro. Es que el delta V que vos midas acá va a ser el delta V que se produzca en el amperímetro más el delta V que haya en la resistencia. ¿Sí? Claro. ¿Agustín? Sí, hasta ahí decía. Bien. Ahora, y con el amperímetro todo bien. El amperímetro te va a medir, la corriente que pase por el amperímetro va a ser igual a la corriente que pase por la resistencia. Bello. Ahora acá, el voltaje que vas a medir, este delta V, ¿sí? Va a ser el mismo, porque están en paralelo, y va a ser exactamente el mismo. Este delta V va a ser el delta V de R. Va a ser el delta V de Pero R. esta corriente que vos miras acá, se va a dividir en dos. La corriente que pase por el amperímetro va a ser la corriente que pase por el voltímetro más la corriente que pase por la resistencia. La resistencia. Claro, porque ahí se divide en dos, porque están en paralelo. Entonces, vos no podés decir que esta es una buena medición. Como tampoco podés decir que esta es una buena medición. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Si yo, por ejemplo, pienso, si tengo un R muy grande, no podría usar la primera porque no, o sea, pasaría un montón de corriente por el amperímetro. ¿Tendría que pasar menos? ¿O me estoy confundiendo? Y vos, a ver, vamos a pensar. Empezamos por una punta, Gina. Vos decís, che, mira, mi resistencia es muy grande. ¿Sí? Sí. Ahora vos fíjate. Por acá pasa la misma corriente. ¿Sí? Ah, entonces es más chica la corriente ahí. Si la resistencia es muy grande, ¿o no? Pará. Vos voy otra vez. ¿Vos qué me dijiste? Yo supongo que mi resistencia es muy grande o es muy chica. No, muy grande. Vos decís tu resistencia es muy grande, Eli. Sí. Si tu resistencia es muy grande, ¿sí? La caída por acá va a pasar la misma corriente, por el amperímetro que por la resistencia. La resistencia. Sí. Pero, si esta resistencia es muy grande, esta caída de potencial va a ser mucho más grande que esta. Claro, porque la resistencia en el amperímetro es muy chica. Claro. Esta es I por R y esta es I por la resistencia del amperímetro. Sí. Entonces, si esta resistencia es muy grande, la verdad es que este delta V que vos estás midiendo, que es el delta V suma, y más o menos es este delta V, es bastante buena la medición. ¿Por qué? Porque esta es mucho más chiquita. Claro, no influye tanto. No influye tanto.
¿Sí? Por eso, si la resistencia es muy grande, te conviene esto. Pero no te lo aprendas de memoria. No, pero se entiende. Porque la idea es que lo pienses. Cuando empezás a poner números, te podés llegar a confundir. ¿Sí? O sea, la clave está en que la resistencia del amperímetro es muy chica también. O sea, eso hay que saberlo. Siempre es así. Tal cual. Entonces, en realidad todo tiene que ver con los valores que tengas. Si a vos te dicen la resistencia interna del amperímetro es, o sea, ¿por qué? ¿Qué es grande, qué es chico? Claro. Bien. De hecho hay acá un ejercicio, ¿qué te estoy mostrando? En el ejercicio que te muestro, a continuación, como ejemplo, te digo que el voltímetro tiene una resistencia de 1 megaohm y el amperímetro de 50 ohm. ¿Estamos? Entonces, tenés que ver, en este caso, la resistencia del problema que se te propone, la resistencia que querés medir, en este problema es del orden de 600 kiloohm. ¿Sí? Si es de 600 kiloohm, tiene una resistencia muy grande comparada con la del amperímetro y bastante cercana a la del voltímetro, porque es la mitad. Claro. Mirá, te lo escribo acá para no pasarte la cosa. En el problema te dicen que la resistencia del amperímetro es de 60 ohm. ¿Sí? Te dicen que la resistencia del voltímetro es de 1 megaohm. ¿Estamos? Y que la resistencia que querés medir, la resistencia es aproximadamente igual a 600 kiloohm. Vos pensás que esta es prácticamente igual a 10 veces la resistencia del amperímetro. ¿Sí? Claro, mucho mayor. O es la mitad de la resistencia del voltímetro. Está más cerca de esto que de esto. Sí. Claro. Porque acá, de alguna forma, 1 mega con 600 kiloohm es parecido, no te digo que son del orden, Están pero cercanas. están más cercanas, ¿sí? A diferencia del amperímetro. Claro, la decisión recae sobre cuál de las dos te da menos ruido, básicamente. Porque ¿Cuál de las dos te provoca más error? Tal cual. Claro, porque si yo lo conectara al revés, o sea, si yo pusiera el voltímetro solo, que no es la decisión correcta, como las resistencias son muy parecidas, no voy a sacar información útil. Lo que pasa es que si estas dos resistencias, por más de que una sea la mitad de la otra, digamos, ¿no? Son medianamente parecidas, cuando pase la corriente por el vos amperímetro. pasás por acá, si estas dos cosas más o menos son parecidas, o esta, ya lo dijimos, esta es la mitad que esta, bueno, ¿sabés qué? La corriente, si acá, ponele que vienen 3 amperes, para darte un número, ¿no? Vienen 3 amperes, 2 se irán por acá, no, a ver, pará, esta era más grande, ¿no? Este es 1. 1 amper se va para acá y 2 se vienen para acá. Claro. ¿Sí? Pero es bastante lo que se va para acá, es 1/3 de la corriente, entonces no puedo decir que esta corriente es igual. Claro, me introduce un sesgo en la medición. Por eso, de eso estábamos hablando, tal cual. Claro. Genial. ¿Se entendió ahora, Agustín? Sí, se reentendió. Gracias, profe. No, de nada. Bien. Bueno, les pido que lo que viene, hoy era corto todo, yo me confundí en eso, pero pónganse, espero que les haya servido para ponerse al tanto con las otras materias, por favor pónganse con lo que viene. La semana que viene ya empezamos con magnetismo. ¿Qué duda otra habrá quedado de esto que quieran discutir? No, yo calculo ya estaría. Hablé con Juan, vamos a mantener, o sea, son todos esos temas de los que hablamos antes, pero siguen siendo 3 preguntas, o sea que el tiempo va a ser el mismo, ¿sí? Bueno. O sea, los temas que entran son, esperá que lo mire, pero
Capacitores, instrumentos de medición, ley de Ohm, resistencia interna y ley de Joule. O sea, todo lo que se vio en esta última parte. Lo que no se evalúa es energía de capacitores, pero sí capacitancia. Ok. Genial, profe. Bueno, chicos, nos vemos el martes entonces. ¿La práctica hoy empieza a las 6? Sí, ¿no? Sí, ahora le digo a los chicos, sí, que a las 6, que se largue a las 6. Ok, listo. Así no tienen que esperar. Listo. Bueno. Profe, ¿se puede quedar un cachito que tengo que consultarle algo? No, sí, nosotros tenemos que conversar. Bueno, nos vemos, chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, profesora.